Bueno, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista se ha estado hablando bastante de que se podría formar un pacto ahí para lanzar un candidato único a las próximas elecciones primarias presidenciales. Bueno, la posible coalición trabajaría en enfrentar ahí a la democracia cristiana, han dicho otros. Está el caso Penta. Bueno, hay harto tema que hablar y conversar. Y nos acompaña acá en CNN Chile el diputado de la democracia cristiana y vicepresidente de la colectividad, Fuad Chavina, que damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Germán, muchas gracias. Buenas tardes. Bien, a ver, ¿cómo está el tema político interno de la democracia cristiana con tanta cosa que está pasando? ¿Usted está mirando esto desde el palco? ¿Se van a meter un poco a la cancha? ¿Cómo empiezan a ver esto? Por ejemplo, partamos por el caso Penta. Bueno, naturalmente que yo creo que nadie puede sentirse meramente espectador de lo que está ocurriendo. Tenemos que ser protagonistas. ¿Y protagonistas de qué? De hacer los cambios en nuestra legislación y en nuestra institucionalidad para que esto efectivamente nunca más vuelva a ocurrir, para poder generar una verdadera muralla china entre el dinero de las empresas y la actividad política. Y para eso es muy importante lo que ha hecho el gobierno, que es presentar un proyecto que modifica sustantivamente el sistema de financiamiento de la política, terminando con los aportes de las empresas, terminando con los aportes reservados. Aquí lo que van a poder aportar son las personas de manera transparente, porque las empresas no tienen principios, valores, no tienen pensamiento político, las empresas tienen intereses y por lo tanto es distinto cuando dona una empresa, cuando dona efectivamente una persona. Bajar el límite del gasto electoral, darle facultades al CERVEL para que pueda fiscalizar realmente el gasto y que se cumpla con la ley, que pueda darse mayor racionalidad también al ejercicio de las campañas para que no veamos este despliegue de letreros, de propaganda absolutamente irracional, y eso también genera mayor equidad para quienes tienen menos acceso a los recursos también puedan efectivamente competir en igualdad de condiciones. Yo creo que el proyecto que ha presentado el gobierno, que siempre es perfectible, va en la línea correcta y ahí nosotros por lo menos vamos a ser actores protagónicos para que esto salga adelante. Ahora, diputado, ¿esto debiese quedar hasta acá en el caso Penta o ustedes creen que esto quizás debiese investigarse un poco más? De empezar a buscar nuevas aristas, de empezar a ver si es que hay otras redes eventualmente dentro de la política que pudiesen estar haciendo daño y evitar de cierta manera que no vamos a estar quizás en 2 años más hablando de un nuevo caso, un caso X que no se investigó en su momento. Bueno, a mí me parece que si hay antecedentes, otros casos naturalmente tienen que investigarse. Y lo que nosotros hemos señalado aquí se requiere un acuerdo político para poder mejorar la calidad de nuestra democracia, mayor transparencia, pero eso no puede significar en ningún caso inhibir la investigación del Ministerio Público, inhibir la acción de la justicia. Quienes efectivamente pudieran haber cometido delitos en el marco del caso Penta tienen que enfrentar a la justicia. Yo creo que el país no entendería una cosa que pase efectivamente por tratar de barrer esto debajo de la alfombra. Hay que hacer los cambios para que en el futuro no vuelva a ocurrir, por cierto, pero paralelamente tenemos que dejar que el Ministerio Público, que los tribunales de justicia hagan su labor con total independencia. ¿Le preocupa lo que está pasando a nivel político en estos momentos? A mí lo que me preocupa es nuestra democracia, porque nuestra democracia... Es que se lo pregunto por eso, perdón, por la inestabilidad que se pudiese dar por los errores en declaraciones, porque usted sabe que de repente las declaraciones empiezan a subir y eso empieza a generar, obviamente, una escalada de violencia psicológica, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que las instituciones democráticas, que yo creo la democracia de las instituciones, no es la democracia de los caudillos, y por eso que ahí me preocupa cuando efectivamente está tan afectada ante la opinión pública la imagen de los partidos políticos, del Parlamento, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos un desafío tremendo. Y por lo mismo creo que es fundamental el cambio del sistema electoral, una reforma a la ley de partidos políticos, la reforma al sistema de financiamiento, pero además, ¿no es cierto?, que nosotros en nuestro comportamiento seamos capaces de dar el ejemplo. Tenemos que ser capaces de recuperar el prestigio, la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, porque de lo contrario estamos en serio riesgo de nuestra democracia, porque una democracia donde las instituciones son débiles, ¿qué es lo que ocurre? La gente no va a votar, y cuando la gente no va a votar empieza a perder legitimidad el sistema político en su conjunto, y eso afecta efectivamente a la gobernabilidad, a la estabilidad política, económica del país. Yo estoy preocupado, creo que aquí tenemos que actuar pensando en Chile y no tratando de sacar pequeñas ventajas políticas. Porque bueno, hoy de eso supo lo de Cristian Letelier y su vinculación también en el caso Penta. Habló en Larraín hoy día también en términos de que acá igual, a pesar de todos los problemas, algunos habrían actuado de buena fe, en el fondo como dejando entrever un poco y que también los dineros, muchos de ellos no sabían de dónde venían. Entonces, es tan así que en la política muchas veces no se sabe de dónde vienen los dineros y se lo pregunto directamente porque claro, dicen algunos que ingresan los dineros por el CERVEL, por ejemplo, pero es tan así de que no se puede llegar a saber de dónde
Bueno, cuando ingresan por el CERVEL es imposible saber a ciencia cierta, ¿no es cierto? Pero eso es algo entonces que usted cree que debiese cambiar. Por supuesto, yo creo que, y eso es parte del proyecto de ley del gobierno, terminar con los aportes reservados, porque ahí ni siquiera el candidato, ¿no es cierto?, sabe efectivamente quién le aportó. De hecho, la manera en que el CERVEL distribuye los dineros es fraccionada para que no exista una posibilidad de por el monto identificar efectivamente quién es el donante. Claro, a veces existen ciertas presunciones porque alguien dice, bueno, voy a donar vía CERVEL y uno podría presumir que efectivamente esa es alguna de las donaciones, pero nos parece a nosotros que esto hay que terminarlo definitivamente. Esto tiene que ser público, transparente, la gente tiene que saber quién dona y a quién se le dona, y además, ¿no es cierto?, simultáneamente yo creo que tenemos que tener una institución que pueda fiscalizar de verdad. Hoy día, ¿quién fiscaliza realmente si se cumple o no con los topes de gasto electoral? Nadie. Lo que hace el CERVEL es revisar efectivamente asientos contables, ¿no es cierto?, facturas, y dice... De hecho, el CERVEL lo ha dicho, que no tiene capacidad fiscalizadora. Bueno, eso hay que cambiarlo, hay que darle autonomía y musculatura al CERVEL para que pueda fiscalizar esto. Y también limitar el ejercicio de las campañas. Yo creo que, por ejemplo, por cuadra, limitar el número de palomas, ¿no es cierto?, carteles que se puede tener, prohibir cierto tipo de propaganda, efectivamente regular también la propaganda a través de medios de comunicación, fundamentalmente radial. Creo que hay un camino largo que recorrer en este objetivo de poder ir mejorando nuestra democracia, transparentando la vinculación entre los dineros y la política y racionalizando el ejercicio de las campañas. Ahora, yo creo sinceramente de que aquí hay distintos tipos de casos en el caso Penta. Una cosa son los aportes reservados, que no tienen nada que ver con el caso Penta, que hay que terminarlo de todas maneras. Es otro tema. Pero otra cosa muy distinta, ¿no es cierto?, es no ir a pedir plata a una empresa o a una persona, sino que efectivamente establecer como un verdadero modus operandi el que esto se haga mediante la emisión de instrumentos tributarios ideológicamente falsos, que se emitan boletas o facturas por servicios que no se prestan, que en definitiva además exista una especie de vinculación extremadamente estrecha entre un partido político y un grupo empresarial, donde parece ser que el grupo empresarial es como el brazo financiero del partido político y el partido político el brazo político, valga la redundancia, del grupo económico. Creo que eso a mí me parece extremadamente grave, y creo que en lo que hizo la UDI de aparecer como partido, ¿no es cierto?, asumiendo la responsabilidad, de alguna manera dar razón a quienes pensamos aquello. Otra cosa distinta fue lo que hizo el senador Moreira, que yo quiero valorarlo, porque más allá de que efectivamente está involucrado en un hecho grave, él lo que hizo fue apartarse un poco de la estrategia de negación de su partido, pedir disculpas públicas, asumir que se cometió un error y decir algo muy importante, que aquí no caben las teorías del empate, que aquí efectivamente hay responsabilidades que se tienen que asumir y que no se puede pretender comparar cosas que son totalmente distintas para intentar una lógica del ventilador que salga de alguna manera mencionado, en este caso, la mayor cantidad de dirigentes políticos para tratar de eludir la responsabilidad. Ahora, cambiando de tema, bueno, vienen en el futuro elecciones, se está hablando, y lo decíamos en la presentación, de un posible pacto, ahí, estos comentarios de pasillo, de Partido Socialista, Partido Comunista, PPD. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Lo comentan ustedes internamente dentro de la democracia cristiana? ¿Cómo lo ven? Mire, no lo sé, ya, yo creo que no es un profundo error de la nueva mayoría intentar arrinconar un partido. Creo que eso es dispararle los pies a la nueva mayoría. Creo que parte importante de la virtud de la nueva mayoría es respetarnos nuestra diversidad y entender que todos los partidos tenemos que cumplir un rol, y el generar arrinconamientos dentro de la nueva mayoría es un muy mal camino, y yo creo que ellos no debieran explorar ese camino. Ahora, también me parece bastante anticipado, si faltan 3 años para la próxima elección presidencial, poquito menos de 3 años, y yo creo que nosotros hoy día debiéramos preocuparnos de poder respaldar al gobierno de la presidenta Bachelet, de tener efectivamente éxito en la implementación del programa, de hacer las cosas bien, de recuperar la adhesión ciudadana. Y a mí me preocupa efectivamente lo que dice la encuesta. Tenemos que asumir ese como un desafío y después enfrentar la elección municipal. Posteriormente nos preocuparemos de las elecciones presidenciales. ¿Pero si está hablando de esto, por qué entonces? Mira, yo creo que... Porque todos sabemos que en la política, en las conversaciones pasivas se dan muchas cosas y públicamente otras. Yo creo que es un poquito de ansiedad de los partidos de izquierda de la nueva mayoría ante la buena performance de Marco Enrique Ominami y la encuesta, y yo creo que entonces ellos empiezan a tratar de reaccionar ante eso,
para tratar de salirle al paso a Marco Enrico Minami desde la izquierda, y yo creo que por ahí va un poco la clave que ellos intentan instalarse como una alternativa, entre comillas, progresista dentro de la nueva mayoría. Pero si estas cosas se empiezan a dar, ¿ya no son más motivos para que la democracia cristiana empiece ahí a preocuparse también por su futuro? Nosotros nos estamos preocupando de nuestro futuro y nos estamos preocupando de manera seria. ¿Cuál es nuestra preocupación? Ser un partido que aporta al gobierno de la presidenta Bachelet desde nuestra identidad, desde nuestro perfil, con una lealtad hasta el último día, pero sin renunciar efectivamente a lo que somos. Cuando hay cosas que hay que corregir, lo vamos a decir. También vamos a organizar nuestro congreso ideológico este año, donde además de tener un conjunto de propuestas de largo aliento, lo que queremos tener es un programa de gobierno que ofrecerle a Chile. Queremos proponerle un programa de gobierno de la democracia cristiana y tener con mucha anticipación una plantilla de candidatos a alcalde y concejales para las elecciones municipales, y después definir nuestra carta presidencial para que asuma el programa de gobierno que asumimos colectivamente y que respalde a nuestros candidatos a las elecciones municipales. O sea, esos son temas que ustedes no nos van a conversar con el Partido Socialista, el PPD, el Partido Comunista, o en fin. No, pero por supuesto que los vamos a conversar, pero la democracia cristiana, su tarea interna al menos, debe asumirla de todas maneras. ¿Cómo vamos coordinándonos con los demás partidos de la nueva mayoría? Bueno, eso es una conversación posterior, pero la democracia cristiana tiene como objetivo político levantar una alternativa presidencial de todas maneras, pero creemos que eso no es fruto del voluntarismo, sino que tiene que ser fruto de un proceso de trabajo interno en el cual estamos todos los demócratas cristianos involucrados. Y por último, ¿están un poquito más incómodos todavía o no? ¿En la nueva mayoría o no tanto? No, nosotros no estamos incómodos en la nueva mayoría, en absoluto. Lo que sí nos incomoda es que algunos de repente de la nueva mayoría, ¿no es cierto?, pretenden instalar formas de hacer política que incomodan a la democracia cristiana. Yo creo que el gobierno ha tomado una decisión que a nosotros nos gusta mucho, que es reafirmar la política del diálogo, de tratar de ir construyendo acuerdos, de avanzar sobre la base de poder ir escuchando la opinión, y creo que la reforma laboral es un buen ejemplo de eso. Un gran trabajo prelegislativo liderado por la ministra Javiera Blanco, con los trabajadores, con las pequeñas empresas, con la CPC también, con los partidos políticos, con los parlamentarios. Hoy día tenemos una gran reforma laboral y estoy convencido de que eso marca una forma, un estilo de hacer las cosas que a la democracia cristiana la acomodan. Y creo que esas voces de la retroexcavadora han quedado totalmente aisladas, porque de alguna manera ahí hay gran responsabilidad también en la baja de las encuestas. La gente quiere que implementemos el programa, que hagamos los cambios, pero que hagamos las cosas bien, sobre la base del diálogo y no de la imposición. O sea, la baja de la encuesta de la presidenta podría estar por ahí por lo que se ha hecho. No solamente eso, naturalmente, pero creo que ese estilo, ¿no es cierto?, le molesta a la ciudadanía, y por cierto que incomoda a la democracia cristiana. Afortunadamente el gobierno ha tomado un camino distinto que a nosotros por lo menos nos acomoda mucho más. Muchas gracias, diputado. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos ya dentro de poco con más noticias.